Hay algo que nunca me terminó de convencer. Escuchaba personas hablar de despertar, de ego, de chakras, de iluminación, de energías, de alma, de conciencia. Y aunque muchas de esas ideas sonaban profundas, había algo dentro de mí que seguía sintiendo vacío, porque escuchaba muchas respuestas, pero pocas explicaciones. Mucha gente decía que pensar, pero casi nadie explicaba por qué repetimos, por qué sufrimos, por qué sentimos ansiedad, por qué nos perdemos, por qué sabemos tanto y aún así seguimos cayendo en lo mismo. Y ahí nació Gnosis Universal. No nació como un canal, no nació como una marca, no nació como una idea de negocio, nació como una conversación conmigo misma. No quería creer más, quería comprender mejor. Gnosis Universal nació porque sentía que muchas corrientes hablaban de conceptos importantes, pero estaban incompletos. Algunas hablaban del ego, pero nunca explicaban cómo funcionaba realmente. Otras hablaban de iluminación, pero no explicaban por qué una persona sigue sufriendo aunque sepa mucho. Algunas hablaban de amor, pero no explicaban por qué repetimos las mismas relaciones. Otras hablaban de conciencia, pero no explicaban por qué una persona puede saber muchísimo y aún así seguir siendo controlada por el miedo, la ansiedad, por la culpa, por la necesidad de aprobación o el apego. Y empecé a ver algo. El problema no era falta de información, era falta de estructura. El problema no es saber más, es no entender lo que ya sabes. Y entonces apareció el concepto que empezó a ordenarlo todo, la fragmentación. Porque muchas personas no están mal por falta de inteligencia, no están mal por falta de espiritualidad, no están mal por falta de conocimiento, están mal porque están divididas internamente. Una parte quiere avanzar, otra parte tiene miedo, una parte quiere amar, pero otra parte quiere protegerse, una parte quiere cambiar, otra parte quiere quedarse donde se siente segura. Y cuando vives dividido, tu energía se divide, tu atención se divide, tu voluntad se divide, tu paz se divide. Entonces, entendí algo muy importante. No basta con aprender conceptos. Hay que integrar lo que uno vive. No sufres por falta de respuestas, sufres por falta de integración. Gnosis Universal no intenta impresionar, no intenta sonar misterioso, no intenta darte frases bonitas para que te sientas bien por unos minutos. Gnosis Universal intenta darte una estructura, una forma de entender por qué repites, por qué te pierdes, por qué vuelves a ciertas personas, por qué te atrae lo que te desordena, por qué sientes ansiedad, por qué buscas respuestas afuera y por qué muchas veces no puedes sostener lo que sientes, porque una cosa es tener experiencias y otra muy distinta es comprenderlas. No todo lo que se siente se comprende. Gnosis Universal no se dirige hacia una sola idea, se dirige hacia una comprensión completa del ser humano, hacia entender qué es la ansiedad, qué es el ego, qué es el observador, qué es el personaje, qué es la fragmentación, qué es la integración, qué es la coherencia, qué es el amor, qué es la verdad, qué es la muerte, qué es repetir patrones, qué significa despertar realmente. Porque no quiero crear un canal de frases, quiero crear una estructura, quiero crear un lenguaje que ayude a las personas a comprender cosas que siempre sintieron, pero nunca supieron nombrar. Gnosis Universal no quiere darte más ideas, quiere darte más claridad.
Y algo que quiero decirte es que estos conceptos no son solo teoría para mí. No nacieron de leer un libro y repetirlo. Nacieron de observarme, de ver mis contradicciones, de ver mis miedos, de ver mis reacciones, de ver mis silencios, de ver cuando me perdía, de ver cuando me alejaba de mi centro. Y poco a poco empecé a notar algo. Cuando uno deja de reaccionar a todo, empieza a ver más claro. Cuando uno deja de buscar respuestas desesperadamente, empieza a comprenderse. Cuando uno deja de correr detrás de todo, empieza a recuperar energía. Y eso cambió mi manera de vivir. No me hizo perfecta, pero me hizo más consciente, más coherente, más capaz de observarme, más capaz de sostener. La paz no llega cuando todo cambia. Llega cuando empiezas a verte con claridad. Quizá Gnosis Universal no sea para todo el mundo, porque Gnosis Universal no busca darte consuelo rápido. Busca confrontarte. Busca ayudarte a ver. Busca ayudarte a comprender. Porque muchas veces no necesitas otra teoría. No necesitas otra práctica. No necesitas otra respuesta. Necesitas entender por qué sigues viviendo lo mismo. Necesitas entender por qué sigues buscando afuera. Necesitas entender por qué sigues alejándote de ti. Y si este canal logra ayudarte a ponerle nombre a algo que llevabas años sintiendo, entonces habrá valido la pena. Porque el que despierta adquiere responsabilidad. No sigas ideas, comprende principios, porque aquí no venimos a creer más, venimos a comprender mejor. Yo soy Mía y esto es Gnosis Universal. Nos vemos en el próximo umbral.